Hola, buenas tardes. Estamos muy contentos de poder hacer esta charla que se titula Nombramientos de las autoridades culturales en el Estado de Puebla. Tengo el gusto de presentar a mis compañeros consejeros, José Quintero. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar platicando con los compañeros de un tema que es importantísimo, que era urgente, que habíamos dejado pendiente y lo habíamos puesto en pausa hasta que no se confirmara las designaciones de los cargos. Finalmente ya se hizo en días pasados y podemos abordar el tema. Así es, buenas tardes. Y Hugo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? También me parece importante que para el Consejo, una de las tareas, de los deberes fundamentales del Consejo de Participación Ciudadana es justamente atender a este tipo de cuestiones. Entonces, en el seno del Consejo, sentimos que es una obligación para la participación ciudadana. Y bueno, ¿de qué nombramientos estamos hablando? Estamos hablando del nombramiento de Gloria Pacheco Mex como secretaria de Cultura del Estado de Puebla y de Aniel Nochebuena como directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Pues bien, me parece que es importante mencionar el currículum de ambas personalidades, dado que son figuras en el ámbito estatal y municipal. Vamos a empezar con el nombramiento de Gloria Pacheco Mex. Ella es egresada de la licenciatura en Arte Digital por la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Universidad Autónoma de Puebla. Ha estado a cargo del taller Construyéndonos desde la Memoria en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP también, y creadora de contenido para las redes sociales en el área de diseño. Además, ha impartido talleres en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales ARPA y ha sido responsable del montaje de exposiciones en la Alianza Francesa y el homenaje póstumo a José Antonio Noguera Guerra. Y bueno, Aniel Nochebuena, que ya es más conocida, dado que ya había ocupado el cargo de directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Ella es egresada de la Universidad de las Américas Puebla con especialidad en filosofía por la Universidad de Salamanca, España, donde recibió el título de maestra en edición. También es maestra y doctora en filosofía dentro del programa de crítica y estética por la Universidad Complutense de Madrid. Fungió como directora de vinculación del Complejo Cultural de la UAP. Posteriormente fue directora del sello editorial español EDAF en México. Asimismo, se desempeñó como directora general del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Y en el ámbito docente, pues ha sido catedrática en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Pues bien, aquí tenemos ya el currículum de ambas personalidades que fueron elegidas, y pues quisiéramos empezar con un poquito de reflexión en torno a estas decisiones que tuvo el gobernador, ¿no?, que va a dirigir nuestro estado, Alejandro Armenta Mier. Sí, si me permites, Nati, ¿te presentaste tú? No. No te presentaste. Hola, buenas tardes, Natalia Domínguez, también suplente Consejo Ciudadano de Cultura del municipio de Puebla. Exacto. ¿Qué cargos ocupa? Porque estás diciendo el perfil, el nombre, pero ¿cuál es la función de estos cargos, de estas direcciones que tienen? ¿Cuál es el encargo? El encargo, sí, las tareas. ¿Cuál es la serie, el conjunto de tareas que tienen que desempeñar este par de funcionarias públicas? Así es importante aclarar que dentro de las actuales tareas que marca la página de Secretaría de Cultura del Gobierno de Puebla, dentro de la misión que tiene en este caso la Secretaría de Cultura, es ejecutar y hacer cumplir la política pública cultural de la entidad para incrementar, preservar y difundir el patrimonio cultural, material e intangible, artístico y gastronómico del Estado, coordinando y regulando las acciones para su valoración, identificación, protección, conservación y restauración, incluyendo el fortalecimiento de las expresiones culturales de los pueblos originarios del Estado de Puebla, en estrecha vinculación con las autoridades federales, estatales, municipales e instituciones públicas y privadas nacionales y extranjeras relacionadas con el ámbito cultural del Estado mexicano. Entonces, dentro del organigrama, que igual nos estamos basando en las personas que están fungiendo en el presente, pues bueno, la Secretaría de Cultura tiene a su cargo
distintas direcciones, ¿no? Entre ellas está la Dirección General de Artes y Fomento Cultural, la Dirección General de Patrimonio Cultural, la Dirección de Promoción y Difusión Cultural, la Dirección de Artes Plásticas y Escénicas, la Dirección de Fomento Cultural, la Dirección de Artesanías, la Dirección de Patrimonio Cultural, la Dirección de Acervo Cultural, la Dirección de, el director jurídico y la del director administrativo. Entonces, digamos que tenemos suficiente información para que ustedes para que entre todos podamos hacer un análisis y sobre todo en el buen sentido de qué pasa, ¿no? con estas decisiones que se han hecho de estas dos mujeres a cargo de Gloria Pacheco Mex, que es de Secretaría de Cultura, y de Anel Nochebuena como directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Aquí es importante aclarar las valoraciones que vamos a desarrollar, a exponer, son opiniones personales, no hablamos a nombre del Consejo Ciudadano de Cultura. En su momento tendríamos que hacer un posicionamiento oficial respecto a esto. ¿Por qué un posicionamiento? Porque ha sido político, ha sido un posicionamiento, polémico. Y político también, seguramente, que sí, ya es una de las cosas que vamos a abordar. Exacto. Desde los primeros rumores, antes de que se hicieran las designaciones oficiales, habría inquietud, había una serie de polémicas, sobre todo en redes sociales, expresadas en redes sociales. No es ajeno a nosotros, el Consejo Ciudadano no es ajeno a ellas, a esa polémica, porque de hecho nosotros somos, antes que consejeros ciudadanos, parte de la comunidad cultural y parte de la sociedad, evidentemente, ¿no? Tratamos como de circunscribirnos, de enfocarnos en los aspectos culturales que, como ya leyó Nat, son amplísimos, son muy vastos, y tratamos de centrarnos en ese tipo de temas, aunque como está interconectado, digamos, todos los elementos de la realidad tienen que ver con una serie de disciplinas o áreas o dimensiones que sobrepasan lo estrictamente cultural, tienen que ver con lo económico, tienen que ver con lo social, tienen que ver con lo político, y esa es parte de la polémica. Entonces aclaramos eso, son opiniones personales como miembros del Consejo, no son opiniones o posicionamientos o pronunciamientos formalmente del Consejo Ciudadano, y son opiniones de gente, hombres y mujeres que somos parte de la comunidad cultural, que desde hace años dedicamos nuestra vida, nuestra profesión, nuestros esfuerzos, nuestro conocimiento a desarrollar actividades que tienen que ver o con la gestión o con la creación o con la reflexión en torno a la cultura. Entonces es importante declarar esto, ¿no? Y aunque es complicado separar la parte personal de cómo nos caen a veces las personas, porque son personas las que ocupan los puestos, sí queremos decir que nuestra intención un poco es aportar elementos para precisamente elaborar un juicio acerca de estas nominaciones que se han hecho en las carteras más importantes del Estado y del municipio en materia de cultura. En este sentido, si me permiten, estos nombramientos polémicos resultan polémicos porque a partir de aquí ya son opiniones, valoraciones personales. Procuraremos hablar de lo que se conoce. Hay cosas que se dicen detrás de bambalinas, pero no hay información, no son comprobables o verificables. Entonces, en el caso de que hagamos una suposición o una especulación, que también son válidas en determinado momento, lo diremos así, pero hasta el momento estamos hablando de hechos. ¿En qué consistió la polémica de estas dos designaciones? Una, que la secretaria de Cultura a nivel estatal, Así se llama es. la chica Gloria Pacheco Mex. Una es muy joven, tiene un currículum muy breve, un currículum verdaderamente insustancial para ser un funcionario público. O sea, yo no me meto con el derecho al currículum ajeno es la paz, pero cuando se trata de ocupar cargos públicos no podemos ser indiferentes o no podemos menospreciar
el currículum en combinación de otras cosas. Hablamos hace un momento fuera de cámaras de la importancia del currículum como parte de, o sea, el currículum no lo es todo. Como es parte importante. de tu experiencia, ¿no? En ese ámbito. Sí, y que nos habla sí de ciertas cosas, de cierta, son como referentes de preparación, de gestión, de funcionamiento de ciertas personas. No lo son todo, pero es importante, ¿no? Es importante que se ha hecho, como el recuento no tanto de la actividad académica formal, sino qué se ha hecho en nuestra vida, con nuestra vida. Y es que, pienso que lo que estás diciendo es muy importante porque, sobre todo la experiencia, cuando ocupas un cargo de este tipo, tiene que ver con, uno, el conocimiento que tienes a nivel cultural, pero la otra, con la administración, porque son cosas que parece que de repente podemos decir, no, pues es que nada más tiene que tener conocimiento en el ámbito cultural como creadora, ¿no? O como organizadora, pero cuando interviene, pues hay un presupuesto, ¿no? Para cultura y donde vas a estar a cargo de varias direcciones, pues entonces también la administración, que no es tema fácil, ¿no? Porque tiene que ver con recursos y con muchas otras cuestiones que sí, entonces tú dices, bueno, no deberían de estar separadas, ¿no? Y yo solo quiero acotar que quizás no sea necesario tener un currículum de estrella pop en arte y cultura, como quizás sí lo veremos en el caso de la nueva directora del IMAC, pero digamos que esto no necesariamente juega a tu favor si no tienes los elementos del contexto adecuados para desempeñar una labor pues adecuada al perfil, ¿no? de la cartera de la que estamos hablando. Bien, en este sentido era importante mencionar lo que ya mencionó Nati sobre cuál es en el organigrama o en el contexto institucional de la Secretaría de Cultura o de las instituciones culturales, cuál es el papel que ocupan para entender, bueno, y cuáles son los aspectos que abarcan, los subs que abarcan, porque nos habla de la complejidad, de que es una complejidad de gestión, de administración, que no cualquiera puede desempeñar. Es muy importante que los funcionarios públicos que ocupan ciertos cargos tengan la capacidad, a veces probada, pero por lo menos cierta de preferencia probada. Sí, claro, de preferencia probada. Sí. Pero que se sepa que hay alguna, no sé si decir garantía, pero alguna confianza de que se pueden desempeñar en estos cargos. A mí me parece verdaderamente grave que para un cargo de esta magnitud se haya escogido una persona, en el caso de la Secretaría de Cultura, con tan poca experiencia verificable, ¿no? Y es que, bueno, si lo vemos así, ¿no? O sea, realmente de repente es difícil dividir la parte del conocimiento, como yo decía, cultural, de lo administrativo, porque podemos decir que con tan poca experiencia es como si fueras a aprender en ese momento cómo debes funcionar, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer mi trabajo? Voy a aprender, y eso es un tanto riesgoso, ¿no? No podemos decir que puede ser exitoso, ¿no? Pero yo creo que sí es importante que hayas tenido a tu cargo algo anterior, ¿no? Quizá una de lo que por haber pasó es haber darle un cargo de algún otro lugar, como pienso en el Instituto Poblano de la Juventud, pienso en el mismo Instituto Municipal de Arte y Cultura, que te da cierta preparación, ¿no? Si ya estar a cargo del Instituto Municipal de Arte y Cultura requiere conocimientos, ¿no? Ya lo vemos con el anterior director, Fabián Valdivia, que es una persona que ha hecho un buen trabajo en el tiempo que ha fungido, que también ha estado, si no me recuerdo, 2 veces como director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, y que lo ha hecho bien, pero que ya lo respalda su preparación como administrador y como persona en el ámbito de la cultura, ¿no? Sí, debe haber un entrenamiento para este tipo de puestos. O sea, puedes empezar muy joven. El problema no es que seas joven, el problema no es que estés acabando tus estudios, el problema es esto, haber cumplido con este proceso de entrenamiento, de familiarización con los procesos, con el personal, con las burocracias, etcétera. Sin esa experiencia empírica, práctica, es muy difícil que puedas desarrollar un cargo así, aún siendo una persona brillante. Estamos hablando, en el caso de que seas un excelente
escenógrafo, un excelente pintor, bailarín, etcétera. Ya lo habíamos comentado, la gestión cultural no tiene que ver con eso, con tus virtudes, tus habilidades como artista o tu conocimiento del arte, sino con gestión cultural, que es algo verdaderamente complejo y para lo que debes tener una vocación de servicio. Y entonces, ajá. Y en ese sentido, uno se puede preguntar cuál fue la motivación pues prácticamente del gobernador Armenta para nombrar a un perfil tan joven. Yo creo que hay varios elementos que... Antes que eso, para terminar un poco, para ya comenzar con esta valoración y con una propuesta del Consejo sobre el perfil de los funcionarios, ¿cuál es la polémica? Ya estamos como entendiendo qué es lo que inquietó tanto a la comunidad cultural respecto a esta función, ahora funcionaria. ¿Qué es lo que molestó, lo que generó controversia con respecto a Anel? Si ella tiene un buen currículum, es justo lo contrario de lo que estamos diciendo: faltan tablas, falta currículum, falta experiencia. Estamos hablando de una persona que ya fue funcionaria pública, que tiene mucha experiencia y respetable, pues cosas verdaderamente importantes, no por el cargo, sino por la complejidad, porque ha demostrado que se tiene que tener un conocimiento y hacer una buena gestión de esa serie de tareas. ¿Cuál fue la polémica con Anel? Más allá de los señalamientos que se le han hecho de manera periodística y por parte de la comunidad cultural, recordemos estos señalamientos que se hicieron sobre las obras que montó Tutankamón y Leonardo da Vinci, que el señalamiento consistió en que se pagó un monto por obras auténticas y originales, y resulta que se presentaron obras que no eran originales. Entonces ahí no hay una correspondencia en cuanto a la inversión pública, ¿no? O sea, ese fue uno de los señalamientos más graves. También está la otra cuestión, ¿no?, que fue el asunto de las piezas de museo, ¿no?, ya un poco más reciente, donde el Museo Internacional Barroco estaba recopilando todas las piezas del museo, y realmente cuando se hizo la cuenta de las piezas del museo, se señalaba que muchas de ellas eran falsas. Entonces no se sabía si se habían perdido, si originalmente no estaban las originales, pero se creía que eran las originales. Entonces estos, digamos que en el aspecto público, son de las cosas que más le han pegado a la trayectoria de la doctora Anel Nochebuena, ¿no?, que por cierto pues también es maestra de la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo pertenezco. Esto ha originado, bueno, mucha insatisfacción, pero me parece... Quiero agregar también que una de las notas que salió justamente el día de hoy, 4 de octubre del 2024, es que como directora de museos, ¿no?, que es el cargo que estaba cumpliendo en últimos días Anel Nochebuena, pues también los artistas poblanos dicen que no se les apoyó, ¿no?, que fueron excluidos de cierta manera, y que también hay un pronunciamiento en el periódico La Jornada donde dicen que pues que no se sienten a gusto, y ellos mismos lo han expresado, ¿no? Entonces, nada más un pequeño comentario. Vemos ahora que el currículum no es todo, o sea, por eso decíamos que es importante tomarlo en cuenta. Es como un basamento, una base para entender a la persona, para entenderle una dimensión de su trayectoria, de su quehacer, pero no es, ¿cómo decirlo?, no garantiza el buen ejercicio en un cargo público de esa persona. Así es, en el sentido de hacer una valoración, ¿no? Tenemos el caso de Gloria Pacheco Mex, ¿no?, que es como, tiene poca experiencia, y en el caso de Anel, que sí tiene todo el currículum, pero que a veces no es lo suficiente, ¿no?, que eso es como que lo que estamos, pues ahora, platicando. Y ahora sí, Hugo, yo quería complementar esta parte también con la cuestión un poco valorativa, ¿no? Si recordamos, Anel Nochebuena ha sido parte de la formación cultural de la administración panista, ¿no?, con Antonio Gali Fayad, y en primer lugar, y luego con Luis Bank. Entonces ella se desempeñó como directora del IMAC. Ahora lo que llama mucho la atención es que se va a desempeñar
igual como directora del IMAC, pero ahora por una administración diferente, por el partido de Morena, ¿no? El Movimiento de Regeneración Nacional, y llama un poco la atención, ¿no?, esta parte. Y yo solamente quiero señalar puntualmente esta parte de que se señala también que hay una concepción elitista de la cultura, ¿no? Una concepción de grupo, de que en sus administraciones realmente privilegió a algunos pocos sectores, ¿sí? Y que no es como se pretende en Morena, que es ampliar la cultura y el arte a un sector mucho más amplio, ¿no? Y también esta parte que hemos discutido mucho en el Consejo. Hay una visión patrimonialista de la cultura también en Puebla. Históricamente, tradicionalmente, ha habido una visión patrimonialista. ¿En qué sentido? En el sentido de que la cultura y el arte se encuentran en los edificios, se encuentran en las obras ya hechas. Entonces, las administraciones han dejado de invertir dinero, por ejemplo, en el desarrollo de las artes, en el desarrollo de los artistas. Y realmente eso se expresa, ¿no?, en los programas de gobierno en los que ella ha participado. Sí, eso es importante. Ahora mencionaste tú el tema de, ya mencionaste la palabra Morena. Hablamos me parece interesante hablar ya en el aspecto político, más que de Morena, de la 4T, que es un movimiento. La cuarta transformación es una idea, una propuesta, una plataforma ideológica del obradorismo, de López Obrador, y más ampliamente del obradorismo, que ya lo rebasa, digamos, que digamos su mayor herramienta política institucional es el partido Morena, pero hay más partidos, es una coalición de 3 partidos, el PT y el Verde Ecologista, y además de organizaciones sociales y de la sociedad en sí misma, ¿no? Es decir, la cuarta transformación trasciende lo político institucional, lo partidista, perdón, y se riega, se despliega en la población general, en quienes compartamos una idea de, sanación del espectro político, social, económico, moral. Incluso la cuarta transformación pone un acento en la parte moral de los funcionarios, a quienes ve como servidores públicos, no como esta gente que pues durante los años anteriores al triunfo a la presidencia de López Obrador se veía como un patrimonio. La política era un botín político. Llegabas ahí para administrar y gestionar las riquezas, las instituciones, de acuerdo a tu criterio y para beneficio personal. Esto no es una valoración personal, estos son hechos que se pueden certificar. Hay multitud de datos. Este proyecto político de la 4T tiene una serie de paradigmas y de principios programáticos, que es, por ejemplo, algo que está faltando aquí. Es decir, más allá del nombre, porque no queremos fetichizar al funcionario, ¿no? Esta tiene mala fama y esta persona tiene mala fama y esta persona no tiene experiencia y no se le ve ningún color, ¿no? No es eso, no queremos centrarnos en los individuos, sino en el proyecto político y en el individuo como un encargado de una serie de tareas. En ese sentido, buscamos los principios del proyecto político que suponíamos contendrían el espíritu de la 4T en la plataforma política del gobernador, que fue quien encabeza formalmente la política institucional en Puebla. Parece que no hay nada. Increíblemente tenemos un gran vacío en esta parte. Uno podría pensar que, siendo el gobernador Armenta un afiliado al partido Morena, uno tiende a pensar que los principios vagan, ¿no? Que los principios y luego las acciones se alinean de una manera tal que en cultura y en arte se vean prácticamente acciones encaminadas de manera como lo hace el gobierno federal. Pero tal parece que no. Yo por lo menos he estado buscando busqué desde las campañas y no encontré acciones concretas, no solo concretas, sino que fueran encaminadas hacia este fin, tal como Morena lo consigue. También, si me permite comentar brevemente, así, creo que
no sé si estén de acuerdo conmigo, pero creo que no hemos abandonado todavía el proyecto neoliberal de cultura. Todavía hay parece que esto se tejió en la sociedad durante muchos años y todavía tenemos la tendencia a actuar de esta manera. Esta cuestión, de hecho, cuando tú leías, Nat, lo que hay en la página de Secretaría de Cultura, me parecía que hay una visión como de el Estado no es responsable de las políticas culturales y del desarrollo cultural y artístico de Puebla. O sea, se me hace que es una cuestión, un debate todavía entre quién tiene que encargarse del desarrollo del arte y la cultura, el Estado o el mercado. Entonces, en la práctica, de facto, creo que los artistas están sufriendo las consecuencias de no tener siempre empleo porque pues se está dejando todo al mercado, ¿no? Ya sabemos que en el mercado a veces hay y a veces no hay. Entonces, no sé si compartan esta visión, pero me parece que algo que hay que señalar, y obviamente, otra cuestión que quiero comentar de Morena, esta parte de considerar al arte y la cultura como un asunto transversal, es decir, armar proyectos donde se integre el deporte, se integre la seguridad, se integre el combate a la pobreza, se integre el desarrollo artístico en un proyecto grande para construir el tejido social, ¿no? De hecho, se mencionaba en los documentos de 2018, se mencionaba que el arte y la cultura nos iba a ayudar a combatir la pobreza, nos iba a llevar a combatir la inseguridad. Y bueno, esto no gustó mucho, pero era lo que estaba. No sé qué percepción tienen ustedes de cómo hemos avanzado hasta el momento. No sé si consideran que seguimos igual o peor, no sé. O peor, pero es grave que no existen estos principios, que no exista este camino, ¿no? Esta política cultural que debería estar expresada en un documento. No sé qué piensan ustedes. Pues quizá ahí es donde cabe la pregunta si estos nombramientos son políticos, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque si bien son arriesgados, como ya lo planteamos, ¿no? Como ya les pusimos de manera clara, ¿hasta qué punto hay un plan de trabajo desde la gubernatura para la cultura, ¿no? Que eso, entonces no estaríamos quizá pues pensando tanto en a quién nombraron, porque entonces habría alineamientos claros de trabajo de hacia dónde va, ¿no? Que nos está estableciendo el mismo gobernador Armenta. Al no conocer este plan de trabajo, ¿no? Que hemos buscado y que si no está o que sí existe, que ojalá no nos den a conocer porque nos dejaría pues más clara cuál es el planteamiento, lo que se ha pensado para la cultura para generar cultura y arte en Puebla. Entonces, bueno, regreso. Si hay un plan de trabajo que ya está muy bien marcado, entonces creemos que solamente estas personas que han sido designadas lo van a seguir. Pero si no lo hay, entonces ¿hacia dónde va la cultura y el arte de Puebla? Sí, ¿no? Tampoco esa sería como mi pregunta, ¿no? Tampoco en el municipio existe todavía una redacción del Plan Municipal de Desarrollo, que es el documento donde se expresan las acciones que hará el municipio en términos de política pública. Y uno podría pensar que bueno, que los van a elaborar, pero esto no podría ser, ¿no? Porque si estamos hablando de que se hizo una campaña política para llegar al poder, pues tendría que estar muy claro en documentos expresado, esta es mi propuesta de trabajo, ¿no? Porque ya hubo una campaña, ¿no? Y entonces ya tendríamos que tener claro, pues, cuál es su labor, o sea, qué tiene pensado para el Estado. Y ¿saben qué es lo que me preocupa bastante? Que bajo estas condiciones, realmente tú como funcionario público, como encargado, director de una cartera municipal o estatal, pues realmente tú tienes manga ancha. Si no hay un documento expreso donde dice tú tienes que seguir esta línea, entonces pues empiezas a hacer uso, ahora sí que no, yo no sé si personal, pero sí tú empiezas a usar tu propio criterio para armar las políticas públicas. Y justamente si estamos viendo los perfiles que nos proponen, por ejemplo, el caso de alguien joven, armarse una política pública, pues no sé. En el caso de la futura directora del IMAC, Anel Nochebuena, yo temo un poco que se conserve esta tendencia neoliberal, esta cuestión de elitismo, de favorecer a los grupos y sobre todo esta visión patrimonialista que ya había comentado antes, ¿no? Donde se privilegian a los edificios en lugar de a las personas.
Así es, y bueno, en un ejercicio donde el Consejo pensaba, bueno, justamente de manera concreta, cuál debería de ser el perfil, ¿no?, que ocupe por lo menos el director o directora del Municipio de Arte y Cultura de Puebla, pues se hizo un documento, ¿no?, en 2017. En este caso sí fue una convocatoria que se hizo a todos los miembros del Consejo, los que formaban parte del Consejo de ese entonces. Se hizo en 2017, no se pudo concretar la idea, nos ganó la verdad el tiempo y se presentó hasta 2021, donde ya inició una nueva administración. Y tenemos algunos ejes. Les gustaría que se los platicara así brevemente. Tenemos, la verdad, 4 ejes. Uno es el de administración pública, otro es el de la competencia en cuanto a contenido en arte y humanidades, otro es la gestión cultural y otro es la aptitud de integridad. Así le pusimos, que hoy en día, diría el presidente, es la cuestión de honestidad. La primera, que creemos que el director debe sustentar su actividad y sus decisiones en un conocimiento elemental o mínimo de la administración pública. O sea, debe saber administrar, ¿no? En la cuestión de arte y humanidades, el director debe de tener un bagaje cultural y artístico, ya bien producto de sus estudios académicos o bien ya de su experiencia y trayectoria relacionada con materia de arte y cultura. El tercer punto, me parece que el director debe ser considerado como el primer gestor cultural del municipio, pues su compromiso primordial debe ser el desarrollo de la cultura y de las artes. El último, la cuestión de integridad, así se le denominaba en aquel entonces. El director debe ser una persona íntegra, libre de cualquier sospecha, que ponga en entredicho su honorabilidad, ética y honesta en el ejercicio de sus funciones, pero sobre todo, que valore la actividad de las artes y la cultura en toda su amplitud, sin menoscabo del impacto que genera en el resto de la sociedad. ¿Fueron cuántos puntos? Fueron 4. Pues en el caso de la titular de la Secretaría de Cultura, 0 de 4, o sea, no hay, siguiendo como esta serie de propuestas iniciales, que aparte me parecen muy razonables. Bueno, sería creo uno, ¿no? Uno sí, porque en el arte y las humanidades sí tiene un bagaje cultural y artístico, ¿no? Que al ser egresado, el que tiene cualquier egresado de la universidad, que es claro, indebatible. Cultural, ¿no? Pero de ahí en fuera. Y en el caso de Anel, sería un punto que es importante, el de la muy importante. El aspecto de la integridad. Para políticas públicas es importantísimo. Sí. Y ahí diríamos, estaríamos de alguna manera de rebote señalando a qué se debe esta polémica con estos nombramientos, ¿no? Sí, y es que la verdad no, las reacciones que ha tenido la funcionaria no han sido, pues las que deberían de un funcionario, ¿no? O sea, ante los señalamientos prefiere hacer mutis y realmente ha preferido no contestar, ¿no? Esa es la verdad con Anel Nochebuena. No sé si los considera poco importantes, porque vienen quizás de la comunidad artística, cultural, ¿no? O sea, no sé para quién gobierna, se supone que debe gobernar para todos, ¿no? Pero digamos que la primera valla es la comunidad cultural. El desprecio por la comunidad a la que debe dar cuentas a la sociedad, todo funcionario público, pero digamos el público de primera fila sería la comunidad cultural. Y dado que la cultura es universal y abarca prácticamente todos los aspectos y órdenes de la vida, la sociedad, pero es un mal gesto, es por lo que dicen una política old school, ¿no? Estos políticos que estaban por encima, que eran en vez de ser mandatarios, de que recibieran el mandato de la sociedad o del pueblo y lo ejecutaran, más bien parecía que ellos son los que mandan y los que le dicen a la gente qué debe hacer y qué no debe hacer y qué aplaudir y qué no. Y creo que para ir cerrando la charla, creo que tendría que haber una invitación a revisar pues cuál es la labor de la función pública, si ésta debe responder o no a las necesidades culturales del municipio, del estado o propiamente del estado, ¿no? Que ese es como, o sea, ¿qué podrían ustedes decir en torno a esto que acabo de decir, como para ir cerrando ya nuestra charla? Porque pues finalmente, como lo decías bien, lo decían ustedes,
¿con quién van a estar trabajando ambas funcionarias? Pues con los artistas y con los ciudadanos, ¿no? Entonces, si en el caso de Anel Michel, pues hay mucha polémica, o sea, no gusta y ya ha habido pronunciamientos, entonces, ¿cómo esperamos que se trabaje con la comunidad, ¿no? Y en el caso de la Secretaría de Cultura, al ser, pues, inexperta, como ya lo hemos dicho, que no cumple con algunos aspectos que nos parece a los consejeros importante, pues, ¿cuál va a ser? Es como un paquete muy grande que le das a alguien y que de repente sí te genera cierta incertidumbre de cómo es que va a ir dando rumbo a esta encomienda, ¿no? La verdad es que a mí me importa mucho la participación ciudadana y creo que una de las principales obligaciones que tenemos como tal, como ciudadanos, es justamente estar atentos a lo que pasa en la cuestión gubernamental, ¿no? Porque las políticas públicas que se elaboran desde el Estado, pues tarde que temprano terminan impactándonos, terminan afectándonos, ¿no? En el caso de la comunidad artístico-cultural, pues la obligación no solo es producir arte, desarrollar proyectos, sino también estar atentos pues en cada gobierno, qué tipo de política cultural y artística se está desarrollando, ¿no? Un poquito anticipar esta cuestión, porque luego pasa que cuando no somos incorporados a un sistema de apoyo por parte del gobierno, pues entonces luego sí nos estamos quejando bastante, ¿no? Nos sentimos muy incómodos y empezamos a confundir esto, o atacamos a las personas o atacamos a los partidos, ya, pero ¿qué pasa con nuestra responsabilidad política? Creo que yo por lo menos por eso pertenezco a este consejo, porque es más importante que desarrollar cualquier actividad artística el ser ciudadano preocupado por la participación política. Y pues, mira, para terminar y atar cabos, habías comentado lo de la insuficiencia, digamos, de la 4T, de las políticas o de la gestión de la 4T para deshacerse una vez del neoliberalismo. Yo en parte lo entiendo. Desmontar un aparato que se cimentó de una manera tan fuerte y que permeó, digamos, no solamente institucionalmente, sino socialmente, que dañó tanto a la propia población con su ideología y con sus hábitos, con sus formas, con estas formas de mercantilización, por ejemplo, de hipercorrupción. Entiendo que es difícil desmontar ese aparato, hablando de gente que tiene la voluntad y la convicción de hacerlo. El problema, es decir, en ese sentido soy razonable. Hablabas hace rato de Astillero, de Julio Hernández, ¿no? Las cosas que no me gustan de él es esto, que criticas lo que se ha hecho mal, pero no entiendes el contexto y no entiendes como las dificultades, ¿no? Es como decir, falló el proyecto de la 4T en la administración, en la gestión cultural y falló en seguridad. Bueno, ¿por qué? ¿No? Y eso te lleva a ser un poco más, a hacer una serie de matices que son importantes, ¿no? Porque son reales y están ahí. Entonces yo puedo entender esto, que no se haya limpiado, de hecho que se haya apenas comenzado a hacer este proceso de sanación, digamos, sociopolítica. Lo que no me gusta son este tipo de factores que parecían ir en contra. O sea, no solamente que tus esfuerzos de buena voluntad, de convicción, sean insuficientes, sino que de repente aparezcan elementos que están más bien pugnando por conservar aspectos de la vieja política y de la vieja política neoliberal. Lo que quiero decir puntualmente es que en este caso no voy a hacer un vaticinio ni nada que se le parezca, simplemente creo que la gestión va a ser mala y criticable de estas dos funcionarias, porque creo que lo que está detrás es un ejercicio de nepotismo o de entregar un par de cargos por razones que no tienen que ver con la función pública en sí. ¿Hablas de pagos políticos o algo así? Una especie de pagos políticos, una especie de dejar a la gente que funcione o que es acorde a tus criterios
de quehacer político, de lo que es la política en sí. Esa es la impresión que me da. Estoy especulando, es decir, con los elementos que tengo, con los pocos elementos que tenemos, es lo que yo podría pensar. No, en el caso de la Secretaría de Cultura o de la Secretaria de Cultura, de la directora, no encuentro otra razón, no hay ningún elemento lógico o razonable que me explique cómo pueden designar a una funcionaria con este perfil. Insisto, aún sabiendo que el problema no es personal con ella, no es con el individuo, estamos hablando de la política pública. Claro. Y en el caso del municipio, un poco de lo mismo. O sea, es una persona que tiene, yo los definiría como escándalos, lo que ya comentaste, escándalos de administración pública. Me parece de verdad totalmente desatinado, y más que desatinado, más que un error, me parece que obedece a una intención política, como ya decía, de la vieja escuela, ¿no? Y coincido es decir, por eso hablamos en un principio de que esto tenía una explicación más política que administrativa o que de otro tipo de lógica, ¿no? Cuando lo que se impone es un interés político de grupo, ocurren este tipo de cosas, que es lo que hemos visto toda la vida, ¿no? Incluso hemos llegado ya al final del neoliberalismo, en su momento más putrefacto, llegó a la presidencia, o más bien hicieron llegar a la presidencia a un funcionario como Peña Nieto, ¿no? Que es así de jalarse los pelos. ¿Cómo es posible? Ahora querían hacerlo con Xóchitl Gálvez, ¿no? ¿Cómo es posible que funcionarios de probada ineptitud, de probada corrupción o señalamientos serios, no estoy diciendo de chismes, de que se cuente, sino señalamientos periodísticos serios de corrupción, sean ignorados y se permita llegar al mayor cargo público, ¿no? Y más cuando pues quien está gobernando, por ejemplo, el Estado, en este caso el que va a llegar el nuevo gobernador, pues es Alejandro Armenta, que bien está llegando por el partido Morena, pero bueno, que todos conocemos un poco la historia, ¿no? De una amplia trayectoria priista, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y entonces ahí es donde por eso nosotros decimos que sí son cuotas políticas, porque así es como operaban anteriormente los partidos, o así es como se daban los cargos públicos. Entonces, si estamos en Morena con otra persona, pero a final de cuentas la forma de trabajo sigue siendo no morenista, ¿no? O no de la cuarta T. Sí. Y bueno, pues esa es pues la reflexión o lo que tendríamos que y uno entiende que Morena pues ha tenido que, en esta lucha de espacios, ha tenido que ceder el lugar a perfiles que no son, digamos, que morenistas, ¿no? Claro. Uno entiende eso, por ejemplo, cuando tú dices, elijo un candidato que seguramente va a ganar, porque mi candidato a lo mejor no gana. Pero, por ejemplo, en el caso de las carteras de la Secretaría y del IMAC, pues uno sí podría elegir un perfil un poco más idóneo, ya por no decir decente, ¿no? Entonces creo que ahí sí también hay una equivocación por parte de los futuros mandatarios. Equivocación como eufemismo de pésima decisión, ¿no? Es que soy políticamente correcto. Sí. Yo finalmente diría eso, coincido con segundo tu opinión. ¿Qué hacer en este tipo de casos? Aparte de hacer una crítica que es importante, o sea, que la comunidad cultural, que la sociedad en general se manifieste, es importante. Yo lamento un poco o mucho que sea solo a través de redes sociales. Debemos encontrar la manera de articular, consolidar este tipo de ejercicios críticos para que no se queden como en esta cuestión de catarsis en redes, ¿no? Estoy en desacuerdo porque tal y está bien, es decir, no está mal, pero abogo también por la democratización de la vida social, de la vida cultural, de la vida pública, y eso también es parte de la 4T. O sea, por eso yo creo que esto es un retroceso. Lo que estamos criticando, insisto, no es contra las personas, contra los funcionarios, sino contra este freno de mano que se le está dando a un proceso que debería ser hacia adelante, hacia la democratización real. De verdad no estoy usando la palabra como lugar común o como fetiche. O sea, sí creo que la sociedad debe participar cada vez más, debe encontrar esos espacios, y que pues estos sectores, estos como bastiones neoliberales, que aparte es lógico que existan, o sea, a mí no me decepciona que la cuarta transformación, con quien coincido en muchísimos puntos y con quien simpatizo, o con la que simpatizo,
no me rompe el corazón que de repente se detenga o que no vaya al mismo ritmo, ¿no? Hay enclaves que se retrasan, que se tropiezan o de plano se resisten a moverse en esa dirección, y creo que en la medida en que la sociedad, la comunidad cultural en nuestro caso, se organice, ventile, dialogue críticamente este tipo de puntos, creo que hay una posibilidad de que avancemos, de que nos desatasquemos. No hay una solución, pero en fin, plantear soluciones, plantear esto que hizo el Consejo en su momento, un perfil, o sea, a mí me parece que es una buena plataforma política, ética, moral, para buscar perfiles que digamos, cuya probabilidad de éxito sea mucho mayor que con los perfiles que se están escogiendo. Entonces, este tipo de participación, no me refiero al Consejo, sino que la comunidad alce la voz y que sea cada vez más, no solo crítica, sino politizada, en términos no partidistas, sino diciendo política en el sentido de lo que debe hacer, de cómo se debe vivir la vida pública. Así es. Creo que es cada vez más importante y creo que es el signo de los tiempos. Y es un ejercicio valioso, ¿no?, que deberíamos de hacer, sí, dado que pues estamos interesados, ¿no? Si no nos interesara, yo creo que no ocuparíamos tiempo en estos temas, pero sí es importante para nosotros, y en ese sentido hacemos esta reflexión. Pues muchas gracias por estar en esta charla. Gracias, José Quintero. Gracias, Hugo Barranco. Nos despedimos. Estuvo con ustedes también Natalia Domínguez, y esta fue una charla en torno al nombramiento de las autoridades culturales en el estado de Puebla. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos el favor de su atención.